Patricio, hace tiempo que no te veía. Bienvenido, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, don Patricio? Muy bien, voy a estar un ratito porque tengo reunión en mi colegio. Sí, no se preocupe ahí. Don Adrián, ahora sí. Eso, 2 minutos. Ah, esos son los minutos para iniciar, Eugenio. Correcto. Ah, qué Una bueno. cuenta regresiva para que lo ponga en sus clases ahí cuando va a empezar la clase. Qué bueno. Eugenio siempre tú No, sorprendes o sea con que el comité creativo acá, el que hace esas cosas, el comité tu creativo. aplicación. Hay Muy un comité buena. creativo acá. ¿Y eso dónde lo hace? ¿Cómo No puede? puede, lo sacan de YouTube. Profe, si Son, quiere, son, le puedo descargar el video. No tengo problema. claro, son videos de YouTube. Ah, Vienen un video. hechos en YouTube. Una aplicación. O le Para podemos mientras cuando los alumnos se están chequear. conectando, porque siempre hay alumnos que se conectan un poquito antes. Ah, bueno, bueno, me tengo. Uy, los caragüitas mientras tanto. Sí, bueno. 45 segundos. Hoy le damos la bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar aquí y los dejamos ahí con el profe Eugenio Paredes. Muchas gracias a todos, ¿cierto? Bienvenidos. Vamos, por honor al tiempo, ¿cierto? Vamos a comenzar. Alcanzan a ver ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, lo se ve veo. bien. Perfecto. Bien. Eh, la pastoral de Duoc UC de la sede de Puente Alto me pidió una charla, una reflexión y sobre todo un compartir, ¿cierto? La charla, ¿cierto? Sobre la solidaridad, ¿ya? Y bueno, el objetivo de esta conversación, este conversatorio que vamos a tener, es que ustedes puedan conocer algo, ¿cierto? Y reflexionar sobre la solidaridad, sobre todo en tiempo de pandemia, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, ¿ah? En el contexto del mes de la solidaridad. Voy a explicar brevemente en qué consiste la charla, ¿ya? En primer lugar, bueno, vamos a hacer una breve oración con un video del Papa Francisco en el contexto que estamos viviendo hoy día como país, también como planeta, ¿cierto? Como humanidad. Después vamos a explicar en qué es lo que es, ¿cierto? La doctrina social y para qué sirve, el origen de la doctrina social de la Iglesia,
que es una encíclica social, principales encíclicas sociales, principios de la doctrina social de la Iglesia, qué es la solidaridad en San Alberto Hurtado. Vamos a ver un breve video. Después los vamos a invitar a ustedes a participar en un quiz, ¿cierto? Preguntas sobre lo que hablamos en la charla. Y posteriormente vamos a tener una breve ronda de preguntas y ahí vamos a... ¿Ya? Bien, pues entonces los invito a continuación a ver un video, ¿cierto?, de motivación sobre lo que el Papa hoy día nos pide. Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, le persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartengono. Profesor, active su audio. Ya, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ya, Ahora sí se perfecto. escucha. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, hemos visto una oración, ¿cierto? Nos unimos como católicos, ¿cierto?, a la oración del Santo Padre por lo que estamos viviendo hoy día a nivel planetario. Y vamos a comenzar la reflexión de hoy día. Puse ahí una frase del Padre Hurtado, ya que estamos en el mes de agosto, justamente vamos a celebrar ya pronto la Pascua del Padre Hurtado, ya el 18 de agosto. Y hay una frase muy hermosa que yo escogí, dice, no descansen, ¿cierto?, mientras haya un dolor que mitigar, ya una cruzada de amor y respeto al pobre, porque el pobre es Cristo. Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado. Y ahí elegí una foto muy hermosa, ¿cierto?, del Padre Hurtado, que es lo que nos convoca sobre todo, no solamente como mundo católico, sino que todo Chile está celebrando, ¿cierto?, el mes de la solidaridad. Bien, pues vamos a hacer una breve introducción para poder adentrarnos en el tema de qué es la solidaridad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Primero, para a lo mejor las personas que no han escuchado mucho, pero quisiera explicar así qué es la doctrina social de la Iglesia y para qué sirve. A lo mejor más de alguno de ustedes ha escuchado así en forma general, ¿cierto? Y la definición dice que es un conjunto de normas, ¿ya?, y principios referente, ¿cierto?, a la realidad social, política y económica de la humanidad, basado en la Sagrada Escritura, en el magisterio y en la tradición de la Iglesia. Esa es como la definición clásica de qué es lo que es la doctrina social de la Iglesia. Un conjunto de normas y principios, ¿ya?, que frente a los temas sociales, ¿ya?, los diversos, por ejemplo, la política, la economía, ¿cierto?, pero
es cierto, la orientación digamos, como la luz, ¿cierto?, que ilumina esta reflexión y estas normas, es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ¿cierto?, el magisterio, que es la enseñanza oficial de los papas, los obispos, ¿cierto?, y la tradición de la Iglesia, ¿ah?, sobre los temas sociales, ¿ya? ¿Para qué sirve la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia dice ahí que sirve para orientar, ¿ya?, el pensamiento y la acción de los católicos en los aspectos de la vida social, ¿ya?, como ya hemos mencionado, por ejemplo, la economía, la política, el trabajo, la familia, la ecología, ¿cierto?, que es un tema que el Papa Francisco, por ejemplo, ha abordado bastante, ¿ya? Ahí después vamos a ver una encíclica, Laudato Si, ¿cierto?, en temas de educación, o sea, todo lo que refiere a temas sociales, ¿ah?, los papas, ¿cierto?, y los obispos nos ayudan, ¿cierto?, a reflexionar, pero también a actuar, ¿ya? La doctrina social de la Iglesia no es solamente algo teórico, sino que también invita a todos los católicos y a las personas de buena voluntad, que vamos a ver después, ¿cierto?, a llevar a la práctica, ¿ah?, estas enseñanzas. ¿Mm? ¿Cuál es el origen de la doctrina social de la Iglesia? ¿Ya? Bueno, la Iglesia siempre ha habido una preocupación por los temas sociales, ¿no? Por ejemplo, por la familia, por el trabajo, por la política, la economía, la ecología, la paz, etc. Todos los temas relativos a la sociedad, ¿ah? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, incluso en la Sagrada Escritura, aparece siempre una preocupación por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿cierto?, preocuparse de los más pobres, ya, del desvalido, del huérfano y de la viuda, ¿ah?, del desposeído, siempre había una preocupación. Y en el Nuevo Testamento también aparecen, digamos, preocupaciones sociales, ¿ya? Después vamos a ver, obvio, en el caso de la persona que seguimos los católicos, la persona de Jesús Nazaret, ¿cierto? Él plantea muchos temas, ¿cierto?, que también tienen un ribete social, ¿ya? Pero, dice, en forma sistemática, la doctrina social surge con la primera encíclica social, que se llama Rerum Novarum, ¿ya?, escrita por el Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891. ¿Ah? Y esta encíclica nace en un contexto social, ¿ya? No sé si ustedes se acordan algo ahí en historia, cuando estaban en el colegio, la revolución industrial, ¿ah?, que en el siglo XIX fue una época donde se marcó mucho, ¿cierto?, lo que se llama la cuestión social, ¿ah?, el problema, ¿cierto?, de la burguesía, de la clase obrera, ¿cierto?, los problemas que eso trajo a las relaciones entre, digamos, los obreros, ¿cierto?, y digamos, los dueños, por así decirlo, de la propiedad, ¿cierto?, ¿ya? Y creó grandes problemas de relaciones entre ambos. Rerum Novarum marca completamente, ¿cierto?, el pensamiento social de la Iglesia, ¿ah?, y los papas, ¿cierto?, van a ir profundizando estos temas a lo largo del tiempo. Pero como les digo, la doctrina social como tal nace en 1891 con esta encíclica. Y usted dirá, ¿y qué es lo que es una encíclica social? ¿Qué es lo que es? Bueno, es un documento, dice acá, solemne del Papa, de los papas, ¿cierto?, que han escrito desde 1891 hasta la fecha, ¿ah? Se han escrito muchas encíclicas, y los papas escriben sobre temas dirigidos sobre los obispos, ¿cierto?, que van dirigidos hacia los obispos, los creyentes y a toda la humanidad, a toda la gente. Los papas siempre ponen al final de esta encíclica y a toda la gente de buena voluntad, no solamente a los creyentes, sino que también una persona a lo mejor que no participa de la Iglesia también puede leer y puede ascribirse también a la doctrina social de la Iglesia, ¿ah? Y todo esto conforma el conjunto de lo que le llamamos la doctrina social de la Iglesia.
Aquí les presento un esquema muy breve, por supuesto, de las principales encíclicas sociales a lo largo del tiempo, desde 1891 hasta el 2015, ¿ya? Que ya escribió el Papa Francisco, ¿cierto? Ahí vamos a explicar. Como le digo, Rerum Novarum comienza esta reflexión sistemática, ¿ya? Si se fijan en la columna izquierda, las encíclicas llevan por título nombres en latín, ¿ya? Porque el latín es el idioma oficial de la Iglesia, ¿ya? Y por lo general, los títulos, ¿cierto? Es como comienza la encíclica. La encíclica comienza con estas palabras en latín, y la traducción así muy someramente, ¿cierto? Por ejemplo, Rerum Novarum, la traducción al español sería de las cosas nuevas. Aunque el tema fundamental de la Rerum Novarum son las buenas relaciones que tienen que existir, ¿cierto? Lo que hoy día llamaríamos los empresarios y los trabajadores, ¿ya? Las buenas relaciones, las buenas prácticas que tienen que existir en una empresa, las relaciones buenas que tienen que existir, ¿cierto? Porque como ya les dije, en el siglo XIX fue una época de muchos conflictos sociales, ¿cierto? De problemas, digamos, entre lo que llamaban la clase proletaria, los obreros, y el tema, ¿cierto?, de la clase burguesa. El Papa León XIII escribió esta encíclica, ¿ya? Y si ustedes se fijan, los papas, en este esquema, van tocando diferentes temas, ¿ya?, sociales, ¿ya?, de acuerdo a la época también, de acuerdo a los problemas que va presentando la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuadragésimo año en latín, ¿cierto? Fíjese, 40 años, cuadragésimo año significa el 40º año en referencia a la Rerum Novarum. Los papas van retomando el tema de la Rerum Novarum. 40 años de que se cumplen de la Rerum Novarum. Después aparece Mater Magistra, otra encíclica muy hermosa, del Papa Juan XXIII, que habla de la Iglesia se define como madre y maestra. Se declara también, lo dice el Concilio Vaticano II y también las encíclicas sociales, como maestra en humanidad, ¿ya? Y mire qué precioso el título, ya el título algo les dice a ustedes, ¿ya? Porque la Iglesia tiene que ser madre y maestra, ¿ya? Una madre, ¿cierto?, protege, una madre enseña, una madre quiere a sus hijos, ¿ya? Y una madre maestra, educa en los valores, ¿ya? Entonces esa es la figura que presenta el Papa de la Iglesia hacia el mundo, ¿ya? Tiene que ser una protectora, tiene que ser una madre, ¿cierto?, que acompaña a sus hijos, ¿cierto?, sobre todo en los problemas sociales que están en la época. Acuérdense, 1961, 1963, estamos en todo el tema de la Guerra Fría, ¿ya? De problemas bélicos, el tema de la pobreza en el mundo. Entonces los papas, aquí en este caso Juan XXIII, él, por ejemplo, fíjese, en Pacem in Terris, fíjese, paz en la tierra, 1963, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes, en 1962, ya en octubre del 62, no sé si se acuerdan ustedes en historia, el mundo estuvo a punto de ir a una guerra nuclear, ya entre Estados Unidos, ¿cierto?, y la ex Unión Soviética, la guerra de los misiles, no sé si se acuerdan de ese hecho que fue terrible, porque, o sea, imagínense una guerra nuclear, el mundo estuvo a punto, ¿cierto?, y llegaron a la conclusión de que la destrucción hubiese sido una destrucción masiva. Entonces el Papa saca esta encíclica que es fundamental la paz en el mundo, ¿ya? La guerra no conduce a nada, ¿ya? La guerra conduce a la destrucción de la humanidad y en el fondo nadie va a ganar, ¿cierto? La destrucción total. Y bueno, ustedes saben, ¿no?, hasta el día de hoy muchos países han tomado conciencia, imagínense lo que significa el desarme nuclear, es un tema muy importante. Después hay muchas encíclicas que, por ejemplo, ahí vean ustedes Pablo VI, el desarrollo de los pueblos, todo el tema de la pobreza en el mundo, el trabajo de Juan Pablo II, la Labor in Exercens, ya muy bonita esa encíclica también, que habla también nuevamente cómo tiene que ser un trabajo humano para que dignifique a la persona, ¿ya?
Solicitud de redes sociales, Juan Pablo II, la preocupación por la cuestión social, ¿se fija? 100º año, fíjese, Juan Pablo II, 100 años de la Rerum Novarum, de nuevo retoma, ¿cierto?, el tema de la Rerum Novarum, ¿cierto?, como una encíclica fundamental que marcó a la Iglesia. Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, Benedicto XVI, también preciosa esta encíclica. Y por último, Laudato Si, alabado seas, ¿cierto?, del Papa Francisco, que habla, ¿cierto?, de el respeto a la casa común, ¿ya? Alabado seas, lo toma el Papa Francisco, lo toma de San Francisco de Asís, ¿ya? Alabado seas mi Señor, Laudato Si, Signore, como en el italiano antiguo, esas palabras. Y él habla del respeto a la casa común, el respeto a la naturaleza, a la ecología, el tema ecológico, ¿ya? Fundamental. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? Los principios fundamentales, acá el centro, fíjense en este esquemita, dice la dignidad de la persona humana. El centro de todo es la persona humana. Y los cristianos, los católicos, entendemos la persona humana como una criatura que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y nosotros somos dignos de respeto, ¿cierto? Sobre todo, como dice ahí, en los derechos y en los deberes de las personas. Y fíjense el círculo de lo que encierra también estos principios fundamentales, que es la solidaridad, que es el tema que nos interesa hoy día. Está el destino universal de los bienes, que todos los bienes tienen que ser para todos, sobre todo los bienes básicos, ya tienen que estar al alcance de todas las personas. El bien común, que es el deber de toda persona y de toda organización y de todo Estado, de todo país, ¿cierto? Luchar por el bien común, el bienestar de todos los ciudadanos, de todas las personas. La participación, ¿ya?, que es fundamental que un ciudadano participe en la sociedad, ya no al individualismo, sino que a la participación ciudadana, en todo lo que significa la participación política, participar en la junta de vecinos, participar en organizaciones sociales, fundamental de un cristiano. Y la subsidiariedad, que es la ayuda, ¿cierto?, de un ente, digamos, superior a uno inferior, que muchas veces entes inferiores o personas no pueden alcanzar un bien o un servicio, ¿cierto?, un bien material o un servicio, y es obligación, ¿cierto?, de brindar esta ayuda a las personas, ¿cierto?, que no lo pueden alcanzar. Bueno, veamos ahora el tema que nos... Después de hacer esta introducción, ¿cierto?, para poder llegar a la solidaridad dentro de este contexto, dentro de la doctrina social de la Iglesia, bueno, ya dijimos que la solidaridad es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Es un principio fundamental, la solidaridad, dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y este principio es un principio transversal. ¿Qué significa esto? Que permea a todos los demás principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? O sea, la solidaridad tiene que ir unida al bien común. La solidaridad tiene que estar unida a la subsidiariedad, tiene que ir unida a la participación y al destino universal de los bienes, ¿ya? La solidaridad, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, es más que un sentimiento, ¿ya? Es un imperativo categórico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que es una opción de vida desde la mirada de Cristo, ¿ya?, para transformar la sociedad. Por ejemplo, en una sociedad más justa, una sociedad más fraterna, luchar por el bien común, ¿ya? La solidaridad es tomar conciencia con la deuda que tenemos con la sociedad, especialmente con los más pobres y necesitados, desde el punto de vista cultural, económico, político y ecológico también, como dice el Papa Francisco. La solidaridad reconoce un vínculo con los demás, porque desde el punto de vista cristiano, nosotros todos somos hermanos, ¿ya? Porque fuimos creados por un mismo Padre, por lo tanto, el vínculo que nos relaciona con todos nosotros es de fraternidad, de hermandad. El yo, dice ahí, al final, no puede vivir sin el otro.
las personas no podemos ser individualistas, eso no es cristiano, ¿no? El cristianismo es compartir la vida, compartir su fe con el otro, ¿ya? Porque nosotros, según la antropología cristiana, somos seres sociales, ¿no? No somos islas, ¿ya? Nosotros no somos entes aislados, ¿ya? Sí, que nosotros compartimos la vida y la fe en comunidad, ¿ah? Y mire qué bonito es lo que dice al final, dice, mi bien implica el bien de los demás. O sea, si yo estoy bien, es porque yo también veo a mis hermanos que están bien. ¿Ya? Mi felicidad no es una felicidad individualista, en el caso del cristianismo, sino que nosotros también, es importante el encuentro con el hermano, ¿ya? Bueno, para nosotros los católicos, los cristianos, ¿cierto? El norte de la solidaridad, ¿cierto? Es la persona de Jesús. Ese es el norte, la persona de Jesús. Y si usted estudia a Jesús, ya conoce a Jesús, Jesús fue una persona solidaria, ¿cierto? ¿Y cómo lo vemos que Jesús era solidario? Lo vemos desde la encarnación, ¿ya? Que Jesús se hace humano, el Hijo de Dios se encarnó, se hizo humano, compartió con nosotros, ¿no?, las alegrías, los sufrimientos, ¿ya? Y hasta la muerte, y la muerte en cruz, ¿ya? Y la crucifixión para nosotros los cristianos, ¿cierto? Es el máximo expresión de amor, ¿ya? Jesús dio la vida por todos nosotros, ¿cierto? Y eso es el amor, ¿ya? Jesús dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Ese es como la gran mensaje que deja Jesús. Ama a Dios por sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, no sé si se acordarán un poco ustedes de los tiempos de Jesús. Si usted ha leído la Sagrada Escritura, ellos, ¿cierto? Los judíos, ¿cierto? Ellos entendían amar al prójimo como amar solamente al judío, a la persona que era de origen judío. Pero Jesús aquí hace un quiebre, ¿cierto?, con el prójimo y dice, ¿quién es el prójimo para Jesús? El prójimo, o próximo, ¿cierto?, somos todos. O sea, Jesús trae un amor universal, ¿ya? Pero Jesús hace una opción preferencial por los más pobres, por los más oprimidos, por los que sufren, ¿ya? Ese es el prójimo para Jesús. Y bueno, podríamos citar muchos textos, ¿cierto? Fundamentalmente la parábola del buen samaritano, que yo creo que todos la hemos leído alguna vez, ¿ya? El prójimo es el samaritano, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando al final al maestro de la ley Jesús le pregunta, bueno, ¿y quién se comportó como prójimo? Estos tres, se supone que los otros eran judíos, ¿ya? Y el samaritano, aquel que era como el enemigo, el que se compadeció del caído, ¿ah? Ese es el prójimo. Y al final la frase de Jesús célebre, ¿cierto?, que dice, ahora vete y tú haz lo mismo, ¿ya? O sea, compórtate como el buen samaritano, ¿ya? Ama especialmente al que sufre, al que lo está pasando mal, al que está herido, ¿ah? Ese es el prójimo en especial para Jesús. Y por último dice ahí, no sé si se acuerdan ustedes el discurso del juicio final, que es precioso en Mateo 28, ¿ya? Cuando le preguntan, bueno, y en el fondo, ¿quién se va a salvar? ¿Ya? Y Jesús le dice, bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me diste abrigo, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, ¿ya? Fui forastero y me acogiste, ¿ya? Entonces Jesús le dice, mire, cuando usted lo hizo con esos hermanos más pequeños, a mí me lo hizo, ¿ya? Cuando tú amas al pobre, amas al aquel que sufre, estás amando a Dios, porque Dios se hace presente en los que sufren. La solidaridad se hace caridad,
Nosotros los cristianos le llamamos ágape. Ágape es un término griego, ¿cierto?, que significa entrega total, oblación, ¿ya? Es la manera concreta de vivir la solidaridad, ¿ya? Entrega total. Es un amor gratuito, eso significa ágape, amor gratuito. Entrega hasta la vida, ¿cierto?, que Jesús lo vivió, ¿ya? Ahora, los desafíos para la solidaridad hoy. Ya yo quisiera plantearle un segundo, que está mi perrita ladrando, ya no sé si se escucha mucho los ladrillos, un segundo. Bien, aquí volví, disculpen, ahí no, los desafíos de la solidaridad de hoy. Bueno, lo puse aquí algunos puntos, no solamente el Papa, sino que yo creo que todos los cristianos también pensamos que siempre vamos a necesitar y tenemos que luchar por una iglesia solidaria, ¿ya? La iglesia la conformamos todos nosotros, ¿ya? El Papa, los obispos, los sacerdotes religiosos, los laicos, ¿ya? Todos somos la iglesia. Y tenemos que vivir la solidaridad a nivel personal y a nivel comunitario, ¿ya? Como una actitud permanente, ¿ya? Una iglesia de los pobres y para los pobres, ¿ah? Porque Jesús se preocupó especialmente, hizo una opción preferencial por los más pobres, y la iglesia tiene que ser fiel a Cristo, ¿ya? Y Jesús, ¿cierto?, se preocupó de los más pobres, de los más desvalidos, de los que sufren, ¿ah? Diríamos, los que lo están pasando mal, ¿ya? El que lo está pasando mal son los predilectos del Señor, ¿ya? Y la iglesia tiene que ser una iglesia hospital de campaña. No sé si han escuchado esa frase del Papa Francisco. La iglesia tiene que ser un hospital de campaña, donde llegan los heridos. Es como un hospital de guerra, o diríamos hoy día como un hospital por la pandemia. Todos hemos visto imágenes en Chile y en el mundo, ¿cierto?, de cómo la gente del mundo de la salud, ¿cierto?, están trabajando a full. Esa imagen tiene que ser la iglesia siempre, ¿ya? De acoger a los que más sufren, de acoger a aquel que está herido, ¿ya? No solamente una herida física, sino que herida espiritual, aquel que se siente, como dice el mismo Jesús, dice: vengan a mí todos los que se sienten cansados y agobiados, que yo los aliviaré, ¿ya? Porque mi yugo es liviano y mi carga ligera, ¿ya? Esa tiene que ser la actitud nuestra de la iglesia, como dice el Papa Francisco, un hospital de campaña donde yo me tengo que sacar la mugre, como se dice, acogiendo a mis hermanos heridos, ¿ya? Heridos del corazón, heridos del espíritu. Hay tanta gente que se siente sola, hay tanta gente que ha perdido el norte, hay gente que no le ve sentido a su vida, ¿ya? Que no se sienten felices, ¿ya? Y que tienen preguntas, que tienen respuestas, o se sienten alejados de Dios. A todo eso tenemos que llegar nosotros, ¿ah? Especialmente a aquel, ¿cierto?, a los hermanos que lo están pasando pésimo, como diríamos, aquel que lo está pasando mal, ¿ya? En todo sentido de la palabra. Una iglesia en modo solidario todo el año, ¿ya? O sea, obvio que estamos celebrando en media solidaridad, pero la solidaridad tiene que ser algo permanente, ¿ya? Del cristiano, las 24 horas del día, todos los años, en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, en todo lugar. Y es fundamental utilizar el método de la doctrina, o sea, de iglesia, ¿ya? Que el método son 3 pasos bien sencillos, pero muy importantes, ¿ya? Que utiliza ¿se acuerdan que yo le dije, la doctrina social de la iglesia no es solamente algo teórico, sino que tiene que llevarse a la práctica? No son solamente ideas bonitas, oh, qué precioso lo que salió del documento, sino que los papas nos invitan a llevarlo a la práctica, a los cristianos, y es un imperativo, es una obligación como católico, ¿cierto?, llevar la enseñanza
de la doctrina de la Iglesia es la vida cotidiana. El ver, juzgar y actuar. Ese es el método. ¿Ver qué significa? El cristiano tiene que ver la realidad, hacer un análisis de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas sociales que tenemos hoy día? Después viene juzgar. ¿Qué significa juzgar? Juzgar a la luz de la palabra de Dios, juzgar a la luz también de las encíclicas, los documentos oficiales del magisterio, como se dice, de los papas, la tradición de la Iglesia, que nos orientan en los temas sociales, ¿ya? Y el actuar es fundamental, ¿ya? De hacer cosas, hacer actividades, ¿cierto? Que nos permitan, ¿cierto?, a nosotros poder cambiar la sociedad para que la sociedad sea una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad más fraterna, ¿ya? Porque un cristiano, como el mismo Padre Hurtado lo decía, ¿cierto? Un cristiano no puede vivir indiferente frente a los problemas de la sociedad. Ayer estábamos participando en un seminario, nosotros los docentes de las universidades católicas de Chile, ¿ya? Y un rector hablaba justamente eso, o sea, que también la fe es importante, ¿cierto? La cultura, pero sobre todo la vida, llevar a la vida los valores del Evangelio, en mi familia, en mi profesión, en mi trabajo, en mi barrio, en todas partes, ¿ya? Es fundamental la coherencia de vida y ponerlo en práctica, ¿cierto? Bueno, no sé si alcanzan a ver el monito ese que puse al final ahí, la iglesia que está, ¿se alcanza a ver o no? De lavando los pies al mundo. Eso es de Fano, de no sé si ubican esos dibujos. ¿Ya? La iglesia tiene que ser servidora del mundo, ¿ya? Tiene que sanar las heridas del mundo. Y hoy día el mundo tiene muchas heridas, y nuestro país también tiene muchas heridas, ¿ya? Y acuérdense, Jesús antes de celebrar la última cena, él le lavó los pies a los discípulos. Entonces, la iglesia tiene que ser servidora del mundo, sanar las heridas, ayudarlo, ser acogedor, ¿cierto?, con el mundo. Y es fundamental, ¿cierto?, la actitud es servidora. Bueno, para ir terminando, la solidaridad en Alberto Hurtado, que nos convoca, ¿cierto?, en este mes. Bueno, dice ahí que el Papa Francisco, no sé si se acuerdan, a lo mejor alguno de ustedes participó, ¿cierto?, ahí en Maipú, ¿cierto?, se dirigió a los jóvenes, ya en su última visita a Chile, invitó a los jóvenes a conectarse con el Wi-Fi, ¿cierto?, de la fe, ¿ya? Con una contraseña muy especial, ¿ya? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Ya? Y la clave del Wi-Fi, ¿cierto?, lo recordó el mismo Papa Francisco, ¿ya? Responde a unos consejos que da el Padre Hurtado, citando al mismo Padre Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Ya? Esa es la contraseña. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y esta es una frase textual del Padre Hurtado, dice: ante cada problema, ante los grandes de la tierra, ante los problemas políticos de nuestro tiempo, ante los pobres, ante sus dolores y miserias, ante la defección de los colaboradores, ante la escasez de operarios, ante la insuficiencia de nuestras obras, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? ¿Ya? Acuérdense que el Padre Hurtado, cuando vuelve de Europa, no sé si han leído un poco la vida del Padre Hurtado, él estudió la doctrina de la Iglesia en Europa, ¿ya? Y cuando llega a Chile, él hace un diagnóstico, ¿ya? Él ve que hay mucha pobreza, mucha miseria, mucha injusticia social en Chile, ¿ya? Y el Padre Hurtado escribe un libro, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, que se llama ¿Es Chile un país católico? Y eso, en la época del Padre Hurtado, ¿cierto?, cayó muy mal, sobre todo en el mundo católico, ¿ya? Muchos obispos, incluso amigos del Padre Hurtado, como que lo cuestionaron, decían: ¿cómo el Padre Hurtado está hablando de eso de que Chile es un país católico? Claro que somos católicos, decían los católicos. Mire, si hay universidades católicas, hay colegios católicos, está lleno de parroquias,
ya aquí la gente toda va a misa, no sé, participa en las procesiones, rezan el rosario, perfecto, ya. Entonces el padre Hurtado dijo, claro, obvio, eso tenemos que hacerlo, ya. Pero si viviéramos en un país católico no habría tanta injusticia social, ya, porque si, no sé, pues yo soy un empresario católico, soy una persona, tengo que vivir de acuerdo a mis valores, ya, entonces yo no puedo dejar que haya hermanos míos que vivan en la miseria, que en la pobreza, no sé si alguien ha leído el libro, existían las casas, las poblaciones callampa le llaman, en Santiago, ya que era la periferia, ¿cierto? Ya, y la gente vivía en forma insalubre, ¿ya? A los obreros se les pagaba una miseria, ¿ya? Entonces, el padre Hurtado cuestiona, ¿cierto? Pero también llama a muchos jóvenes y a muchas personas de buena voluntad a hacer un cambio, ¿ya? Y para terminar, les pido, vamos a ver un video, ¿cierto? Un cortito, ¿cierto? Sobre, mire, fíjese, un video muy antiguo de la vida del padre Hurtado, justamente cuando él está predicando a una señora, ¿ya? Que él tuvo un encuentro con un pobre, ¿ya? Y él, el padre Hurtado, en el fondo como que se convierte, ¿ya? Veámoslo. De esa reunión y era muy tarde en la noche. Fue ahí cuando me atajó. Apareció ese hombre. Era un mendigo. Era un pordiosero. Estaba empapado. Tiritaba como un animal. Tenía fiebre. Las amígdalas se le reventaban. Él me pidió algo para pasar la noche. No tenía dónde pasar la noche. Con ese frío ese hombre no tenía dónde pasar la noche. Hay cientos como él. Cientos de hermanos nuestros, hermanos de verdad. No es una metáfora lo que estoy haciendo. Cada uno de esos hombres es Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos por ellos? ¿Qué hace la Iglesia Católica de Chile por todos esos hombres que se arrastran bajo la lluvia y no tienen dónde dormir? Nosotros somos un país cristiano, señoras. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueyes somos los católicos! ¡Qué dormidos somos los católicos! ¡Dios mío! ¡Qué
Qué poco inquietos ante el sufrimiento de nuestros semejantes. Discúlpenme. Discúlpenme, señoras. Yo no tenía ninguna intención de hablar de esto esta noche. La verdad es que no pensaba ni siquiera mencionarles este asunto. De todo corazón, no quise ofender a nadie. Discúlpenme. No tiene que disculparse, padre. Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habló. Bien, ¿se escucha? Sí, se Bien. escucha, profe. Excelente, excelente. A ver, ¿tienes el link del quiz para ponerlo en el chat? Ya. Enviado. Entonces, pongan atención, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a tener que responder una serie de preguntas, ¿ya? Sobre lo que hemos hablado aquí en clase, ¿cierto? O sea, en clase, perdón, en la charla acá. Ya, disculpe que yo soy profesor, entonces se me olvida. Ya, en la charla, ¿cierto? Y van a tener que responder una serie de preguntas con un cuestionario online que se llama Quizzes. Entonces, ustedes ahí en el chat alcanzan a ver, ¿cierto? Copien ese link y abran otra pestaña y respondan esas preguntas. Y cuando terminen, avisen, digan, profesor, o sea, maestro, bueno, yo soy profesor, terminé, ¿ya? Hagan entonces a continuación el quiz. Copien el link que está en el chat abajo. Copiar y pegar. Ahí El profe Rodrigo parece que le está yendo bien. Ahí. sí, no, pero hay unas preguntas muy difíciles, que yo creo que muy pocas personas van a llegar a 100 puntos. Este es como un examen de grado, parecido. Correcto. ¿Terminaron? Cuando terminen, avisen. Don Rodrigo Miño terminó. ¿No? Irma, Elizabeth, Adrián terminó. Ahí pueden ir conectando sus cámaras, haciendo un dedito para arriba. Claro, pongan ahí los emojis. Está re buena la aplicación, pero se me cae cuando me sale el Power Up. Ah, ya. O sea, tengo que actualizar cada vez que me sale el Power Up. No sé por qué. Ya. Pero voy a la pregunta 15. Va ganando el profe Rodrigo, parece. Sí, es que el profe creo que Rodrigo. voy cuarto. No, es seco el profe Rodrigo, es muy. Espera. Puso mucha atención a la charla. La Es que Paula. te hace mensaje por la velocidad de respuesta. Mándame el link, quiero hacer esto en mis clases, está re buena. Uy, ¿cuándo fue esto? Ya me la juego. Tienen que ver los memes también, po. Es que los memes están geniales. Ya.
Sí, pues me quedé hasta las 2 de la noche haciendo los memes. Y no es chiste. Ah, todavía puedo elegir una pregunta que fallaba. Está re bueno, lo voy a hacer en mis clases. Ana Paula, Irma, Elizabeth, Adrián. Irma, ¿cómo le ha ido? Elizabeth, Adrián. ¿Todo bien? Sí, terminé, Está re pero bueno, me no encantó. entendí lo demás. Muy bueno. Bastante bueno. ¿Le sale el resultado? Espérame un segundo. ¿Quién falta? Sí, Esperemos. yo tengo 13 correctas, 4 incorrectos y tengo 7,1 segundos. Ya. Racha de 0. Sí, está buena, sí. Dos ¿Y de le cinco, sale, dos de le, cinco, sale, correcto. le sale en qué lugar sacaron? Yo saqué la 4. 4 de 7. Ya, la cuarta. 5 de 7. Quinto lugar. Falta Ana Paula, todavía falta. Cuarto lugar no es Eugenio, malo. extraordinario Adrián, el juego. Adrián, ¿qué lugar sacaste? Es- Cuéntala firme. No sé. Pero si Oye, ahí te pero el sale juego un es reporte. extraordinario. Pero te sale un reporte. Sí. Espérate, Es mejor déjame que el ver. That Quiz, que está ya muy trillado. O sea, Igual de todas Kahoot, formas el no. profe lo va a poner ahí, que sí. Vamos a Sí, cachar al vamos, tiro. No vamos a sale poner ahora el- comparte la pantalla Supongo. con los resultados. Ya, ¿todos terminaron? Oye, pero el juego está súper entretenido y como pusieron eso de los memes al final. Ay, yo acabo de Sí, terminar. pero los memes está extraordinario. genial. ¿Todos terminaron? Elizabeth, Sí, Ya, gané. para terminar el juego. Ya, yo voy a terminar. Estoy Es que yo no me terminando el sabía. juego. Yo no tengo por qué saber tu segundo apellido, po, Sí, joder. pues había una pregunta imposible. Por No, ¿Cuál pues es había tu una segundo pregunta apellido? muy Los difícil. apellidos, esa El es segundo imposible. apellido. po. Ay, ¿Cuál yo es me el lo sabía. segundo, Yo cuál y es el Adrián segundo nos hicimos- apellido de Adrián Rivera? cuando Paso yo alto. contesté el de Paso a- Adrián, no me sabía su segundo Le apellido. puso Soto. Esas eran difíciles, esas preguntas. Yo les dije que habían preguntas muy difíciles. Ya, vamos a ver ahora el resultado. Ya, esto va a salir en las redes sociales, Instagram, Facebook, todo Chile, de Arica a Punta Arenas está De viendo Arica a los Punta- resultados. ¿Quién ganó y quién perdió? Si esto es un concurso. Un momento, estamos trabajando para usted. Un segundo, que aquí está saliendo ya el reporte. Oye, de pero los Adrián tiene ganadores. ayuda, po. ¿Por Le qué? están soplando. ¿Le están soplando a Adrián? Hola, ¿cómo están? Espera. Aquí estamos. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, hola, hola. Un Hola, segundo. Ana Paula. Hola, Ya, papita. aquí Hola. vamos a proyectar acá. Mándale un abrazo. Chao, les mando un abrazo, chao. Chao. Ya, aquí un segundo. Mira. Vamos a compartir la pantalla. Un segundo. Ah, Luis Arete. Ya, ¿alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver el resultado? El anfitrión. ¿Alcanzan a ver? Sí, que quinto. Ya, entonces, Bien, cuarto lugar. Adrián tuvo el 100%. ¿Ya? Ana Poda, segundo lugar, 100%. Ignacio, tercer lugar, 100%. Irma, cuarto lugar. Quinto, Rodrigo. Sexto, Elizabeth. Y Ana Paula, de nuevo, se repitió el plato ahí. No, está bien. Ya, un aplauso para todos ustedes. Chao. Estuvo muy bueno. Excelente. Incluso les puedo Bastante mandar los bueno. resultados al correo. ¿Ya? Que por ejemplo acá, o sea, por ejemplo, Elizabeth, pincho Elizabeth, ¿cierto? Y le mando el resultado al correo. ¿Siente? ¿Está bueno? ¿Le gustó? Me Está encantó. buena la aplicación. Sí, Muy pues, buena. no, Buenísima, y- buenísima. ¿Cómo se llama? Mucho, mucho Kahoot. sí, Eugenio, yo la ocupo más esta que Kahoot porque Kahoot Sí, el también Kahoot es muy es, fome. bueno, a mí no me gusta mucho y lo encuentro como, además que los alumnos tienen problemas porque es muy pesado el Kahoot, se queda pegado a eso, entonces tiene Pero problemas. mándame el link, pues sé buena onda. el link. Obvio, pues. No, y mándame el Obvio. link de lo que ya hiciste para aprovecharme tus memes. Ah, esa es la que querían, sí, hasta las 2 de la mañana haciendo memes. Por Ya. eso, pues, sé buena onda. Obvio, ya, sí, no, sí, tranquilo ahí. Chiquillo, para ir terminando, no sé, Adrián, cómo estaremos en tiempo, chiquillo, Luis, unas pequeñas preguntas que quieran hacer, no sé, o algo que quieran compartir ustedes va- también, porque vayan la idea es que escribiendo sea
una El charla, micrófono. ¿cierto? Claro, ahí activen los micrófonos, ¿no? Levanten la manito No, la y verdad vayan estuvo activando muy su bueno micrófono. todo. Ahí Muy el bueno profe todo. Rodrigo. Sí, está muy buena me encantó mucho tu clase, muy entretenida, muy dinámica. Muchas gracias. Em, Yo lo aprendí de usted, profesor. Mira tú, y yo lo aprendí de ti, es como vamos payasos, es Sí, recíproco. Bueno, un aprendizaje colaborativo, sí. claro. No, el tema de la solidaridad y la pobreza está bien. Me gustaría que la idea en sí está buena, pero que lo llevemos como una estrategia, algo concreto en nuestra sede, así como, no sé, ya tenemos claro lo que hay que hacer, ahora llevémoslo a cabo, y con algo concreto así. Eso me gustaría verlo. Así, onda, ya sé que se han hecho un montón de cosas concretas, pero en sí, más que nada, porque mira, yo empiezo ahora las clases el lunes, y honestamente yo me estoy arrancando con los tarros, yo estoy evangelizando en mis clases, uno no se dan ni cuenta, pero les meto toda el cristianismo, los principios y valores cristianos. Entonces, si ya se están haciendo cosas concretas, me gustaría tenerlas súper claras para invitar a mis nuevos alumnos de este segundo semestre. Onda, si ya hay iniciativas, por favor, eso, no sé si Claro, creo que me entendiste. sí, mira, yo ayer participé en un encuentro de profesores católicos de las universidades católicas de Chile, ya en un seminario, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya, ojalá que para el próximo año, no sé, o no sé si irán a hacer otro al final del semestre, ojalá que puedan participar también de funcionarios y docentes de universidades católicas. Y salió un poco de lo que estabas diciendo tú, o sea, en el sentido que, ¿cuál es el sello? Del sello de una institución católica, ¿ya? ¿En qué se diferencia? Y en el caso tuyo, bueno, en el caso mío también como profesor, entre comillas, yo hago clases, pero no le hago clases solamente a alumnos católicos, porque dentro de la sala yo tengo alumnos evangélicos, alumnos que se declaran agnósticos, ateos, ¿me entiendes? No es como una parroquia, que una parroquia, uno por lo general ve que los chiquillos, digamos, se adscriben a la fe católica, ¿me entiendes? Acá no, en clase va dirigido a todo tipo de público, ¿ya? No todos son católicos. Pero ellos ven la diferencia entre un profesor, por ejemplo, en detalles, y detalles que no son así como tan superficiales. Por ejemplo, que el profesor se preocupa de ellos. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú eres profesor de matemáticas. Pero yo conozco muchos profesores en la sede de Puente Alto que, por ejemplo, los alumnos te dicen, oye, este profe es acogedor. El profe se preocupa de mí. Yo no soy un número. ¿Ya? Si yo no entiendo, el profe me explica, ¿me entiendes, no? ¿Ya? El profe siempre está tirando para arriba. Por ejemplo, pucha, no sé, bueno, usted no entendió bien, no, pero a lo mejor te sacaste un 4, pero para la próxima vas a subir, mira, fíjate en esto. Usted cuando en las pruebas, no sé, los mismos encargos, le hacemos un reporte al chiquillo, mira, fíjate, en esto fallaste, para la próxima ten cuidado. Ah, ya, profe. No se trata aquí, ojo, porque los chiquillos son muy inteligentes. No se trata de regalar notas, porque ellos, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que han reprobado, a veces, obvio, uno tiene que poner rojos, qué sé yo, y quedamos muy bien amigos porque uno actúa en justicia, ¿entiendes, no? Cuando ven que el profesor es justo, ¿ya? Y que el profesor se preocupa de ellos, los chiquillos lo valoran. Entonces, como dices tú, yo a lo mejor incluso no tengo para qué hablar de la palabra, ni siquiera mencionar la palabra Dios, ¿entiendes? Pero indirectamente estoy hablando de Dios porque Dios es acogedor, ¿ah? Dios se preocupa de las personas, te fijas, ¿ah? Y como se dice, la solidaridad tenemos que vivirla en el día a día. Por ejemplo, tú mismo, yo te conozco, o sea, tú eres muy buen compañero de trabajo, o sea, se nota en la sala de profesores, tú saludas a las personas, o sea, un cristiano... miren, no sé si ustedes han leído, no sé si lo invito, o no está en internet, está todo esto en internet. Hay una carta, no sé si la han escuchado, que se llama Carta a Diogneto. ¿Alguien ha escuchado esa carta? Carta a Diogneto. Googleela, tiene que estar en internet, todo en internet está.
carta a Diogneto, ¿ya? Que en el fondo es una carta que no se sabe quién lo escribió. Es una carta que se le escribe, es una persona que escribe anónima, pero describe cómo son los primeros cristianos en el Imperio Romano, ¿ya? Y es bonita porque dice, así por ejemplo, los cristianos, ¿cómo son? ¿Cómo se diferencian de los romanos? ¿Entiendes? ¿Cómo se diferencian los cristianos de los romanos en el imperio? ¿Ya? Estamos hablando de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. ¿Ya? Entonces, dice, en el fondo, en un lenguaje más nuestro, diríamos, los cristianos son buena gente, los cristianos son solidarios, los cristianos se preocupan de los pobres, los cristianos viven en comunidad, ¿me entiendes? Los cristianos son personas educadas, los cristianos, o sea, hay una pila de adjetivos que dictamina a esta persona que él los distingue. Ah, estos son cristianos y estos no son cristianos, ¿me entiendes? Entonces, yo conversaba con el Luis, yo le digo, mi chiquillo, vamos a tratar de hacer un poco la clase entretenida, aunque obvio yo no soy payaso, no soy humorista, pero yo cuando hable de Dios voy a tratar de ponerle harto tinca, como se dice, porque para mí Dios es lo más entretenido que hay. Para mí Dios no es fome, ¿ya? Y si yo vengo a hablarles de Dios, para mí es algo espectacular. Yo soy creyente, entonces para mí Dios no tiene para nada de fome. Entonces, ¿cómo yo voy a mostrar a un Dios fome, un Dios alejado, un Dios no? Como dijimos, Dios es un Dios solidario. Entonces, los cristianos en la sede de Puente Alto se tienen que notar, ¿ya? Y pasa por estos pequeños gestos, como decías tú, saludar a la gente, ser atento con los tíos auxiliares. Si tú veis un colega que lo está pasando mal, un profesor, una profesora, uno tiene que acercarse, ¿ya? Decir, ¿qué te pasa? A lo mejor uno le va a dar una charla, una conferencia, porque uno no es psicólogo, psiquiatra, pero a lo mejor el colega lo único que quiere es que tú lo escuches, ¿ya? Y bueno, ayer, bueno, todos ustedes no sé si todos participaron en esa charla, o tú, Rodrigo, Adrián, o Ana Paula, de este médico, ¿cierto? Que hablaba un poco de eso, que hoy día hay mucha gente que ha perdido el sentido de la vida, gente que no le encuentra sentido, ¿ya? Y uno también puede ser feliz en el sufrimiento y en el dolor, o te acuerdas que decían ahí, ¿no? Como frases cliché, pero hoy día hay mucha gente que lo está pasando mal por diversos motivos, o sea, no solamente por una cosa física, bueno, o porque ha perdido un ser querido, o ha perdido el trabajo, etcétera. Pero desde el punto de vista cristiano, uno puede ser feliz incluso en el dolor, ¿ya? Y qué más que nosotros que tenemos a nuestro Señor que murió en la cruz, ¿ya? Y él eligió el camino de salvación, la cruz, ¿ya? Entonces, somos hombres de esperanza, ¿no? Los cristianos somos hombres de esperanza, no somos pesimistas, creemos en un Dios vivo, en un Dios que murió y resucitó, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que transmitir, o sea, Jesús vive en nosotros, como, mire, disculpe, bueno, estamos hablando del Padre Hurtado, o sea, ¿no? El Padre Hurtado decía, tenemos que ser chiflados por Cristo, pues así le decía a los cabros, a los jóvenes, me decía, usted tiene que estar chiflado por Cristo, le decía, chiflado, estar loco por Cristo. Y usted se le no tiene que notar por los poros, o sea, por las venas, así que usted ama, y usted tiene que ser, y sobre todo, lo mismo lo dijo el médico, bueno, yo me imagino que también a lo mejor es cristiano, pero decía, la alegría, nunca perder la alegría a pesar de los dolores, porque un cristiano tiene que ser una persona alegre, porque, o sea, no sé, ¿por qué yo soy alegre? Porque a veces uno cuando alumno habla, así está conversando con los compañeros, dice, bueno, porque Dios me ama, pues, ¿cómo no estar contento? Y soy el regalón de Dios, todos somos regalones de Dios, entonces Dios nos quiere, nos ama, o sea, yo soy agradecido al Señor, y esa alegría, como dice el mismo Evangelio, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan cuando resucita, cierto, el Señor?
Y los apóstoles dicen, nosotros no podemos quedarnos callados, si, como diríamos el lenguaje juvenil, si es bacán lo que yo he visto, es bacán, o sea, Jesús a mí me tocó, Jesús, yo me encontré con el Señor, igual que el Padre Hurtado, vieron el video, ¿cierto? El Padre Hurtado era un cura, ya, él hacía misa, que sí, como todo cura, pero ese encuentro con el pobre, al Padre Hurtado lo cambió. Bueno, después él fundó la Hogar de Cristo, de ahí nace el Hogar de Cristo, pero el Señor lo tocó, el Señor se aparece de muchas maneras. ¿Ya? Y lo que dices tú, Rodrigo, o sea, es fundamental pues, en todas nuestras acciones llevarlo, ¿ah? Pero también siempre uno nunca conformarse con lo que uno hace. ¿Ah? Acuérdense el padre, o sea, el Papa Francisco dice, armen líos. ¿Qué significa armen líos? O sea, salir de nuestra zona de confort, porque claro, uno puede decir como católico, gritar, ya voy a misa, que si rezo el rosario, participo en un proyecto pastoral, ya, como que, ya, no, o sea, el Papa siempre nos está llamando, el cristiano tiene que ser busquilla, siempre, a ver, ¿qué estrategia, como decís tú, Rodrigo? O sea, el cristiano siempre tiene que estar buscando, a ver, esto, mira, no sé, por ejemplo, lo que hace, lo que estamos haciendo ahora, o yo creo que ustedes lo van a profundizar después en la pastoral, las redes sociales, ¿ya? De llegar a los jóvenes, llegar a la gente a través de las redes sociales. Yo, ven, si quiere después podemos conversar con más calma de este tema, pero yo hace tiempo cuando era jefe de programa, me acuerdo, invité a un cura, no sé si lo ubican usted, un padre chileno que sale, es como youtuber, así, pucha, se me fue el nombre, fue capellán, no sé si todavía es capellán del Duoc en una sede, parece, no sé si en Plaza Oeste. Claudio Quintanilla. Es no, el padre. Ya, estoy hablando hace años, ¿eh? Hace como unos 2 o 3 años que yo lo invité, me acuerdo, a una charla. Ahora, obvio que está todo más de boga, que sé yo, el TikTok, no sé, el Instagram, en ese tiempo el YouTube, ¿cómo se llama? No sé si era YouTube, claro, YouTube era. Y el cura, me acuerdo, me dijo, yo no estaba muy convencido de esto, pero ¿sabéis por qué me metí? Porque mira, él fue bien práctico, dijo, yo en mi parroquia, por ejemplo, la gente que va a misa contando, ya serán póngale unas 300 personas entre los que van a misa, entre misas de sábado, domingo, ya juntemos ya 280. Pero yo tengo seguidores, dijo ahora con YouTube, gente que escucha el Evangelio en un minuto, ¿ya? Y obvio que él le pone efectos especiales porque él va como más dirigido a la juventud, que si yo le pone ahí con cosas más que a los jóvenes les gustan. Yo tengo ahora más de 2.800 seguidores, cerca de 3.000, ¿ya? Entonces él decía, pucha, en mi parroquia físicamente tengo como 280 gente que va a misa o a las catequesis, etc. Y el cura aquí iba a más de 3.000 personas, eran, ya los que tenía de seguidores, y cada vez iba aumentando. Entonces uno tiene que buscar los medios, ¿me entiendes? De evangelizar, y hay muchas maneras, no toda la gente se evangeliza de la misma manera, ¿ya? Y no todos encontramos al Señor de la misma manera, ¿ya? Y hay que ser respetuoso y hay que ver los procesos, ¿entiendes? No sé si alguien tiene otra pregunta o quiere Cortito, aportar algo así. sí. Disculpa, cortito, Luis. Genio, la verdad te agradezco harto tus palabras, en realidad. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Fuerte y claro. Perfecto. Te agradezco mucho tus palabras, en realidad. Andaba bastante achacado, en realidad. Me tiraste el ánimo para arriba. Y te quería, espero ser breve, no extenderme mucho. Yo tengo la costumbre de juntarme con mis 3 amigos los días sábados para hablar por videoconferencia. De hecho, nos juntamos en la tarde, en la noche. Uno de mis amigos, Roberto Droguet, él trabaja para el Ministerio Católico, él ve el tema de los divorcios católicos, si están en norma. De hecho, lo vi que aparece Luis. Él también es parte de la Radio María. De hecho, cuando éramos jóvenes, íbamos cerca del Canal 13, estaba la Radio María, y rezábamos el rosario. Pero este sábado, cuando nos juntamos, los dos flaqueamos. Estamos súper deprimidos de cómo está la situación nacional. De hecho, Roberto está bastante mal. En realidad, de hecho, en vez de darnos ánimo, nos tiramos para abajo. Yo eventualmente, Adrián, ahora le pregunto a Adrián y a Eugenio, ¿es
Eugenio. Obvio, Realmente estoy a punto de iniciar la clase el día lunes. pero He claro, visto un montón de injusticias y ya el simple hecho que hay alguien como tú dándole ánimo hace que yo, ya vamos para adelante, vamos que se puede, voy a estar todo el fin de semana preparando las clases, pero no me voy a sentir un idiota por hacerlo, de hecho me voy a sentir bien conmigo mismo. Y necesito más de ese eco, que gente como tú, Adrián, mira, ahora somos 7, pero no importa, de a poquito, yo al menos lo necesito, Adrián, no sé si será posible, pero te lo agradecería un montón si es posible. Por supuesto, Rodrigo. Lo único que tú dime qué hora y fecha te hace más sentido. ¿Podríamos hacerlo quincenal? Sería, o sea, quincenal o semanal, pero para mí sería ideal hablar de cómo estuvo la semana y que nos Perfecto. sean realmente entre tú y Adrián, Eugenio, hablar y un poquito darle ánimo entre los dos, o sea, realmente, de hecho, no sé si puedo invitar a Roberto Por también. supuesto. Roberto es uno de mis mejores amigos. Por supuesto, invítalo. Pero necesitamos... no, Mira, por podría ser, supuesto. no sé, si como cerrando la semana, podría ser un día viernes eventualmente, en la tarde. Tú, no sé si tienes carga académica ese día. Me parece que los viernes No sé termino como a las si 5 tenéis de la clase. tarde. Mire, justo los viernes me parece que, si es que no me cambian de nuevo el horario, que he estado, pero hasta ahora me dijeron que iba. Sí, pues. El viernes a las 5 yo ya estaría bien, pero necesito esto, necesito escuchar a Eugenio, Mira, me encantó lo que dijo y... súper. Te propongo que nos juntemos el próximo, como primera, en el fondo, idea, el próximo viernes a las 5:30, para que tengáis un delta eventualmente, no sé, pues de tomar tu café eventualmente, de 5:30 a 6:30, una cosa, o de 5:30 a 5:45, o a 6:15, 45 minutos, como propuesta, y veamos si funciona, si no buscamos otro horario, ¿te parece? Yo encantado, no sé si el resto puede, pero sería ideal hablar cómo estuvo la semana y reforzar nuestros principios y valores cristianos. O sea, esa fortaleza cristiana. No, por supuesto, Sí, no, buena idea. sí, buena Podemos idea. compartir Buenísima un idea, café Rodrigo. mientras nos juntamos. Genial. Eso, un Correcto, café con fe excelente. como Sí, Un lo café de la con fe, Católica. sí. Así se va a Sí, llamar pues Como los de la no, no, Sí, muy, nuestra comunidad. excelente. muy buena idea, porque mira, con todo lo que ha pasado esto de la pandemia, yo igual en clase, bueno, a lo mejor tú también lo has visto en clase, o con tu amigo, con tu familia, lo que estamos haciendo esto con Zoom, no significa, claro, hay un distanciamiento social, por supuesto, ya, porque, por el tema de la pandemia, pero eso no significa que nosotros nos alejemos, por así decirlo, afectivamente o en el sentido de la fe, porque también la tecnología hay que verla también del lado positivo, te fijas que nos puede conectar, imagínate que uno después invita a gente de todo Chile o de otras comunas. A mí me pasó como profesor, de repente los alumnos decían, profe, que yo estoy en Los Ángeles ahora porque me fui para mi casa, yo, profe, aquí en Coyhaique, que no sé dónde están, otros en el norte. Fantástico, imagínense conectarse con gente de todo Chile. Hermoso, ¿ya? Y apoyarnos entre nosotros en la fe, ¿cierto? Con nuestros problemas, con nuestras dificultades, ¿ya? Porque yo te digo, o sea, no solamente ustedes, sino que mismo los alumnos, yo siempre me quedaba conversando con alumnos al final de las clases, ¿ya? O a veces cuando se estaban conectando, siempre decía, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Y te largaban el speech, profe, estoy mal, ¿ya? Profe, no sé, se me murió mi abuelita, profe, mi viejo quedó sin pega, profe, no puedo ver a mis abuelos que viven en el sur, qué sé yo, porque mucha gente se siente sola y gente también que se siente, digamos, como lo mismo dice el Papa, lo dice, no sé si se acuerdan ustedes, bueno, algo, cuando él fue a la Plaza San Pedro, estaba solito el Papa, ¿ya? Y él pone el texto bíblico de la barca, ¿ya? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de ese momento el Papa cuando está solo en el Vaticano y está en la pandemia. Y él dice, los discípulos tenían miedo, que es natural sentir miedo. ¿Ah? Y una de las cosas que más dice Jesús, si usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, una de las cosas que más repite Jesús
en el Nuevo Testamento dice, no tengan miedo, no tengan miedo, porque era natural, pues si los apóstoles son seres humanos, y ellos tenían miedo que los crucificaran, tenían miedo que, no sé, porque les pegaran, que los apiedraran, ¿ah? En la tormenta, acuérdense, ¿ah? Qué bonito ese texto bíblico cuando Jesús calma la tormenta, ¿ah? Le dicen, no tengan miedo, ¿ah? Y obvio, nosotros somos seres humanos, somos débiles, sentimos miedo, es natural sentir miedo, ¿ya? A tantas cosas, pero si uno se mantiene junto al Señor, ¿ya? En el fondo, no sé, por lo que tenemos fe, en ese sentido tenemos un plus, ¿ya? Porque el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestro escudo, como dice el Salmo, ¿cierto? Él es mi refugio, ¿ya? Y en Él, ¿cierto? Yo saco la fuerza, ¿ya? Porque Él es mi escudo, Él es mi salvador, ¿ya? Y frente, podrá venir, no sé, la tormenta, podrá venir, ¿cierto? La dificultad, pero si yo me mantengo junto al Señor, yo voy a salir adelante, ¿ya? Y entre todos tenemos que apoyarnos, como dices tú, o sea, lo que dije yo en la charla, o sea, la fe no se vive en forma individualista, sino que la fe se vive en forma comunitaria, ¿ya? Pero muy buena. Luis. Sí, yo tengo una pregunta. Tiene que ver con un poco con los jóvenes y preguntarle qué relevancia tiene los jóvenes en general dentro de de la doctrina social de la iglesia y hablando también parte de la solidaridad, ¿ya? Y lo segundo, ¿qué le diría a tanto jóvenes como adultos a la invitación y que me hace mucho más sentido con todo lo que he hablado hoy día, de la invitación que nos hizo el Papa Francisco aquí en Chile en el encuentro de jóvenes cuando nos dice se tienen que bajar del sillón y ponerse los zapatos para ayudar además a los demás a bajarse del sillón y ponerse los zapatos. Y que es también recogiendo un poco la iniciativa que acaba de tener el profe Rodrigo, o sea, de ser luces que encienden más luces. O sea, ¿qué le diría usted a los jóvenes y adultos que están ahí como un poco apagaditos y que quisieran también evangelizar? Bueno, yo, yo creo que hay uno de los grandes modelos para nosotros que siguió al Señor es lo que estamos viviendo, el Padre Hurtado. ¿Ya? Yo no sé, bueno, yo podría, le muestro muchos videos del Padre Hurtado, yo hice una selección nomás de algunos, pero lo que decía Luis, el Padre Hurtado se preocupó mucho de la formación de los jóvenes, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes saben, no sé si han leído la vida del Padre Hurtado, él, bueno, aparte de ser profesor en la Católica, profesor en el Colegio San Ignacio, él fue asesor de la Acción Católica nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, o sea, a cargo de, como diríamos, como la pastoral juvenil, desde Arica a Punta Arenas, a todos los jóvenes. Y de ahí sacó, pero cientos y cientos de jóvenes líderes, el Padre Hurtado, ¿ya? Que después muchos entraron a cura, pero no todos entraron a cura. ¿Ah? Muchos se metieron en el mundo de la política, muchos en el tema de la medicina, o sea, líderes en todos los ambientes. ¿Ah? El Padre Hurtado, yo no sé si saben ustedes que él fue asesor también y uno de los fundadores de la Asociación de Trabajadores de los Sindicatos Católicos, ¿ya? Porque en ese tiempo, claro, o sea, estaba como bien polarizada la cosa, como se dice, igual que hoy día, ¿ya? Y el Padre Hurtado decía, pucha, ¿y dónde están los católicos? ¿Ah? ¿Dónde están los católicos? Los católicos, disculpen la palabra, o sea, como que no se mojan el potito, ¿me entiendes? Son como ni chicha ni limonada, ¿no? ¿Ya? Tú tienes que comprometerte con la sociedad, ¿ya? Y el Padre Hurtado justamente invitaba a eso, o sea, a ser un cristiano comprometido, no ser un cristiano mediocre, ¿ya? O un cristiano que digamos que no se la juega por Cristo. Hay un discurso muy bonito, los invito ahí a verlo, no sé si lo han leído, el discurso en el Cerro San Cristóbal, en los pies de la Virgen, el Padre Hurtado, a todos los chiquillos les decía, ahora, ustedes todos prendan una antorcha,
Y dice, ustedes tienen que ahora hacer luz. O el evangelio el cristiano tiene que ser luz en la oscuridad, ¿ya? Tiene que ser el laico, sobre todo, ¿cierto? Tiene que ser levadura en la masa. Todo lo tomado el evangelio, por supuesto, ¿ya? Que la levadura es lo que le da la consistencia al pan, ¿ya? Y ese tiene que ser el cristiano en el mundo, ¿ah? Tiene que ser sal y luz en el mundo. Sal porque la sal es lo que le da sabor a las comidas, ¿ya? Si no hay amor cristiano en el mundo, o en tu sede, o en tu casa, no sé, o con tu amigo, ¿ah? No sé, usted, bueno, todos tenemos amigos, pero para los jóvenes es fundamental la amistad. Y yo creo que hay muchos amigos de ustedes que lo están pasando mal, ¿ya? Pucha, ¿qué cuesta de repente hasta un meme mandarle, no sé, un emoji? Por ejemplo, yo tengo grupos de amigos, ¿ya? De la universidad, y yo de repente me dedico ya a puro mandarle mensajes así positivos, ¿me entiendes? Meme o no sé, una carita feliz, ya, y con eso le cambiáis el día, po. Si tú ves los medios de comunicación, muchas veces subrayan como lo negativo de la sociedad, que los asaltos, que el portonazo, ya, obvio que existen esas cosas, ya. Pero la televisión no sale, por ejemplo, ya, un grupo de jóvenes fue al Hogar de Cristo, a la Fundación La Rosa, no sé, o la gente en la calle, no, porque eso no vende, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que está haciendo cosas y que se la está jugando. Yo mismo los veo ahí en la pastoral, o sea, yo me acuerdo años atrás, el Adrián me invitó ahí a las misiones solidarias, no, yo quedé espectacular, impresionado, o sea, muy bonito lo que hace el Duoc, ¿ah? Y hay que valorar lo que uno tiene, valorar lo que uno tiene, ¿ya? Porque en el Duoc hay mucha gente buena, gente que se la juega. eh, Al final, yo siempre les digo a mis alumnos, uno cree que va a evangelizar, pero al final uno es el que sale evangelizado. Ustedes mismos lo han visto en las misiones, cuando tú vas a las misiones, que se y todo vamos de la casa al abuelito, a arreglarle el techo, ¿sí? Y al final la gente es más buena que el pan, y dice, pucha, ¿cómo ellos viven acá? Y la viejita me abrazó, no sé, me dio un vasito con agua, y al final eso te compensa, o sea, te dice, pucha, yo de repente por unas leceras me aproblemo, y esta señora en el campo me regala una fruta, no sé, o me regala una cosita, y ellos son muchas veces felices, y son gente muy buena y muy solidaria. Yo siempre les digo a los alumnos, oye, la gente en el campo es distinta que en la ciudad, porque en la ciudad muchas veces la gente es más individualista, a veces la gente es más, sobre todo Santiago, o sea, no sé, yo no soy santiaguino, yo soy de Concepción, y los que tenemos, o los que tienen familiares en provincia, la gente es distinta que en Santiago, pues, a veces como Santiago es una ciudad muy grande, la gente muchas veces es como un poquito más, ¿no?, distante, qué sé yo, pero uno dentro de eso tiene que... hay un video, por eso podríamos estar todo el semestre hablando de esto, todo el año. Hay un video muy bueno, el Papa, ya que habla eso de la solidaridad también en las urbes grandes, no sé, después se los mando cortito, dura como un minuto eso. Y también, por el Papa dice, oye, de repente andamos todos apurados, pucha, y a lo mejor hay una persona al lado mío que lo está pasando mal, ¿ya? Y por eso de andar así como acelerado, y basta a veces de repente una sonrisa, una palabra, ¿ya? O un gesto bueno para cambiar la vida de muchas personas. Así que no, pues felicitaciones, chiquillos, ustedes, por la Irma también, la Elizabeth, Rodrigo, Luis, tú, Ana Paula, yo creo que es muy bonito lo que hacen ustedes, y el Señor está presente en ustedes. No sé si hay alguien más para ir cerrando. Yo creo que te queremos agradecer, Eugenio, por esta instancia. Yo creo que a todos nos gustó mucho la forma que tú tienes de poder explicar esto de una manera
súper amigable y concreta también a lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestro día a día. Así que muchas gracias y esperamos que nos pueda acompañar en más instancias. Ahora, por lo pronto, tenemos ya el próximo viernes a las 5:30 que nos vamos a juntar para conversar un poco, tomarnos un café. Y los vamos a estar invitando a todas nuestras actividades, igual, pues, ojalá puedan participar de las que puedan. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a ustedes, y que Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Profes. Chao, que estén bien. Gracias. Cuídense. Chao, Irma. Cuídense Chao, mucho, Elizabeth. que estén bien. Igual, chao, Luis. Muchas gracias por todo. Chao, Chao. Paula. Chao.